Gracias, Carol, gracias a Irina y a Michelle de la Plaza de la Constitución. Estamos acá con dos personajes que han sido partícipes de política, de gobierno, candidatos, exministros. Y vamos a conversar un poco acerca del ambiente que estamos viviendo con Luis Velázquez, quien es economista, quien además ha sido ya ministro de Economía, ha sido secretario ejecutivo de la presidencia, y Francisco Arredondo, quien es médico, empresario, pero también ha estado un poco en este tema de la política como candidato y por algunos días o semanas, me recuerdo yo, ministro de Salud. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Quique. Muy amable estar acá. Veían ustedes esta obra de teatro que estábamos observando, estábamos hablando antes de entrar al aire del ambiente tan distinto que se está viviendo en esta ocasión. Un presidente nuevo, constitucional, que toma posesión menos de 48 horas antes de las elecciones. Hablemos un poco acerca de esto, de este ambiente en el que estamos viviendo en escasas horas de la elección, Francisco. Bueno, pues la verdad que teníamos el gusto de estarlo viendo aquí en Canal Antigua, esa obra de teatro que estaba pasando, en el cual un personaje representaba ser uno de los candidatos, ¿no? Y mirábamos esa chispa del guatemalteco, porque lo que me gustaría resaltar, Quique, es de que el guatemalteco despertó, estaba un poco aletargado, pero en la plaza pública, en la Constitución, en las diferentes plazas de Guatemala vimos a un pueblo que nació, pero nació con esa genuina característica del Chapín. Es pacífico, es divertido, es chispudo, y eso es lo que estamos viendo acá. Yo creo que el ambiente es un ambiente en el cual el pueblo ha florecido, se siente bien, se siente que ha logrado importantes alcances. El hecho de que los dos funcionarios pues más importantes que presidían el gobierno anterior renunciaran, estén sometidos al debido proceso en el área penal, es un triunfo para el pueblo, y es un triunfo que se consiguió pacíficamente. Tú nunca viste que hubiera ninguna violencia, es una victoria. Entonces yo creo que el pueblo guatemalteco lo está tomando primero en un momento de victoria, luego en un momento de incertidumbre, porque también lo que sucede es de que la mayor parte de gente no sabe por quién va a votar, no sabe qué va a suceder, no sabe si hay elecciones. Todo esto se ha ido aclarando paso a paso. Primero, hay elecciones, mañana estamos convocados y estaremos en las urnas. Y luego yo creo que también pues cada quien tendrá que poner su cerebro, su corazón y decir, bueno, mi voto razonado, mi voto consciente, por el cual he luchado fueron casi 18, 19 sábados de estar en la plaza pública, puede hacerse realidad mañana. Puedo empezar a trabajar en ello. Así que yo creo que hay un ambiente de alegría, un ambiente de incertidumbre, pero un ambiente de esperanza. Decía el doctor Arredondo también que justamente escuchábamos desde la Corte Suprema de Justicia que declararon sin lugar, entre otras cosas, el amparo que había solicitado el licenciado Alfonso Carrillo para que se suspendieran las elecciones. No se suspenden las elecciones, pero sí suspendieron la participación de varios candidatos. Entre ellos mencionaron formalmente a Salvador Gándara, a Ana Julia Maldonado, que era candidata a diputada por San Marcos por el partido líder, Salvador Gándara candidato a alcalde de Creo Unionista en Villanueva. Mucha incertidumbre hasta el último momento, Luis, con respecto a las elecciones. Hablábamos contigo también fuera del aire, el ambiente que se vive acá en el área donde está el Tribunal Supremo Electoral instalado, a pocas horas de la elección, no se siente el mismo ambiente que otras elecciones. Sí. Mi opinión es que Guatemala ha cambiado y va a seguir cambiando más. Esto apenas está empezando. Y los políticos tienen que dimensionar el poder de la ciudadanía que se ha facultado, el poder de la tecnología, de la información, de las redes sociales, de la radio, de la televisión, y que la sociedad guatemalteca definitivamente ha despertado. También tienen que comprender que la política internacional de Estados Unidos, Guatemala está dentro de esas 5 naciones de política exterior, junto a Rusia, a China, Irán, ISIS y Guatemala. Entonces hay un interés muy particular y de ahí viene el plan de alianza para la prosperidad. Adicionalmente, todos abogamos porque haya un imperio del Estado de Derecho, que se cumpla la ley. Y en ese sentido, en lo que tú indicabas de los distintos amparos, recordemos que las elecciones generales son constitucionales. Yo estoy positivo de que a toda esa incertidumbre de la que hemos hablado,
este proceso electoral nos ayude a reencauzar el país, y la ciudadanía ha mandado un mensaje claro a las nuevas autoridades. Basta de la corrupción, el funcionario debe venir para servir, actuar con valores y con voluntad en apego respeto a la ley. Pero Francisco, decía Luis un tema del imperio de la ley. Este año se cumplen 800 años de la firma de la Carta Magna, esa carta del rey Juan que firma con los nobles en aquella época, donde se somete a sus juzgados. En este caso tenemos tanto al presidente hasta hace unos días y a la ex vicepresidenta sentados en el banquillo de los acusados, sometiéndose a ese imperio de la ley. Primera vez en la historia del mundo que sucede que dos personas que estaban durante su mismo periodo, que tenían que seguir siendo presidente y vicepresidenta, están siendo juzgados. No hubo un tiro, no hubo un golpe de Estado, no hubo un rompimiento institucional, y es más, 48 horas antes de las elecciones, en la portada de los periódicos tienen al nuevo presidente con la banda presidencial. Insólito, pero tú mencionabas el tema de la no violencia que se dio. Guatemala está dando ejemplo al mundo en estas cosas. Claro, y por ejemplo, cuando tú mencionas al rey Juan, pues él, la Carta Magna la cede ante los señores feudales. Correcto. Pero aquí la carta se está cediendo al pueblo, porque los señores feudales, pues obviamente era un grupo oligarca. Aquí es el pueblo de Guatemala el que se empoderó. Esta se está cediendo verdaderamente a, como dice nuestra constitución política, la soberanía radica en el pueblo. Pero a ver, y eso se logra. Pero es un tema interesante, porque el tema este de la oligarquía, o no, la posición que el CACIF, o el rol que el CACIF dentro de esto. El jueves anterior fue una convocatoria de un paro nacional, no convocado por el CACIF como en otras ocasiones, ¿sí? Convocado por sociedad, por clase media urbana, por las redes sociales, y CACIF tuvo que seguir. Claro, pero es que ese punto es fundamental verdaderamente, Quique, porque fíjate tú que aquí CACIF se integró dentro de ese movimiento. Un ejemplo hermoso también, las universidades. Tú viste que aquí la Universidad de San Carlos, la Marroquín, la Landívar, todas estuvieron trabajando juntos. Tuvimos el gusto de estar en la Plaza de la Constitución y ahí mirabas tú a personas ancianas, niños, jóvenes, de todos los orígenes. Entonces, este movimiento es histórico y, como tú dices, tiene una proyección internacional enorme. Yo he tenido el gusto de recibir mensajes de amigos en diferentes países que me dicen, mira, esto ha cambiado en Guatemala porque estábamos acostumbrados a oír solo malas noticias de Guatemala y ahora vemos un ejemplo para el mundo. Veamos cómo eso afecta el tema económico. Tú fuiste ministro de Economía. ¿Cómo impacta lo que está sucediendo en Guatemala, la inversión extranjera, la misma inversión guatemalteca que traiga de vuelta capital hacia Guatemala? ¿Cómo afecta, cómo impacta esto que estamos viviendo? Estuvo afectando hasta hace 2 días, por lo que hemos tenido comunicación con distintas personas en distintos países. La mayoría de la gente está poniendo a Guatemala como un ejemplo mundial. Es el inicio de una primavera latinoamericana como lo fue la primavera árabe, de tal forma que las calificadoras del riesgo país no van a bajar esa calificación porque se está demostrando que hay un Estado de Derecho, que nadie es superior a la ley. Y cuando nadie es superior a la ley, se tienen que garantizar las inversiones, los contratos y por lo tanto la certeza jurídica que los países necesitan. Rápido con esto, nos queda un minuto y poquito, esta gestión de transición que le toca hacer a Alejandro Maldonado, con quien sea designado vicepresidente o vicepresidenta, con pocos recursos, problemas fiscales. ¿Cómo vemos ese cierre de gobierno en este momento, Francisco? Bueno, yo creo que afortunadamente el licenciado Maldonado hasta el momento ha demostrado una capacidad de conciliación. Una persona académica con un razonamiento, con una formación muy grande. La licenciada o la persona que llegue a ocupar el puesto de vicepresidente tendrán que ser muy conciliadores, tendrán que oír a todos los sectores y sobre todo recobrarle a la presidencia y a la vicepresidencia la dignidad, ¿verdad, Quique? Porque nosotros como guatemaltecos perdimos esa dignidad en un momento y ellos tienen la misión de rescatar el respeto. Hay 4 elementos importantes que tiene que contemplar este gobierno en los próximos 4 meses y 10 días que le quedan. Primero, predicar con el ejemplo, es decir, que tiene que haber
una cero tolerancia a la corrupción. Segundo, transmitir confianza. Tercero, lo poco que se pueda ejecutar, que esté en los planes operativos y en los presupuestos, tiene que llevarse a la acción. Y cuarto, estar abiertos a trabajar con todos los sectores, el sector académico, mediático, de las universidades, el sector político, el sector social, los distintos sectores. Yo quiero decir que como guatemaltecos nos sentimos orgullosos de lo que está pasando en nuestro país, estamos siendo ejemplo y ratifico, esto apenas está empezando y viene un mejor futuro del cual nosotros vamos a ser partes en este siglo XXI. Gracias, Luis. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Esto, la verdad que eso apenas empieza, así que seguramente lo veremos durante el resto del fin de semana por acá. Aquí gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Y con ustedes seguimos acá. Vamos ahora a ver las redes sociales. Nos acompañan Roberto García y María Montero para que ellos nos cuenten cómo están los comentarios en las redes sociales. Así que vamos con María y con Roberto a las redes sociales.